Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que como siempre, hoy contamos con la presencia de dos distinguidas intelectuales, dos distinguidas maestras de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la profesora María Dolores Muñoz Cano Skidmore, a quien tengo el privilegio de darle la más cordial bienvenida a este programa de Derecho Familiar. Maestra, muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado. Muy complacida de estar aquí este Gracias. Día. Y la maestra Rocío Arroyo Casanova, quien es también maestra de la Facultad de Derecho y a la vez reúne en su persona el cargo de jefa de la División de Estudios a Distancia de la Facultad de Derecho de nuestra alma mater. Maestra, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por invitarme. ¿Qué mejor que escuchar a verdaderas expertas en sociología y en derecho? Porque la problemática que traemos para ustedes en este programa es lacerante, es vergonzante, es algo de lo que la gente no quiere hablar. Los medios a veces lo tergiversan y las instituciones públicas, privadas, las sociales, las ONGs, todo mundo habla de este problema y nadie apunta soluciones. Uno de los propósitos de reunirnos hoy en este programa, que además les adelanto desde ahora, vamos a hacer dos partes precisamente por esa problemática. Usted ya lo leyó en la pantalla de televisión. ¿Quién puede resolver la problemática por la que atraviesan 39 millones de menores de edad de este país? Somos 120 millones de mexicanos. Le estoy hablando a usted de la tercera parte de la población, que son menores de 18 años. Esto implica una problemática muy interesante que tiene que atacarse desde el punto de vista, primero, de la sociología, como ciencia social por excelencia, y que desde mi perspectiva digo que las respuestas nos las podrá dar la sociología y no el derecho. Quizá después de la sociología podamos dar respuestas con el derecho familiar. Para ello le pediría yo a la doctora María Dolores Muñoz Cano Skidmore nos hiciera favor de darnos una referencia dentro de esa gran experiencia que ella tiene en la sociología, porque la investigación de campo que ellos como sociólogos realizan es lo que va a dar la respuesta a lo que los abogados queremos hacer en normas jurídicas, porque si no volteamos a esa realidad, podemos crear normas en un castillo de la pureza que no sirven para nada, o pretender dar normas jurídicas que modifiquen esa realidad y que no nos van a dar una respuesta. Creo, desde el punto de vista jurídico, que el verdadero jurista es el que recoge esa realidad social, lleva la norma jurídica y le dice a la sociedad, aquí está la respuesta. Estamos para escucharla, maestra. Muchas gracias, doctor. Gracias al público que nos atiende hoy, a usted y a la maestra Arroyo. Bien, efectivamente la sociología se encarga de estudiar los fenómenos de la sociedad y es la que va descubriendo cuáles son esas relaciones entre los sujetos, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, personas en diferente situación. Y después de analizar todos estos factores que intervienen entre los sujetos, que forman una comunidad, una sociedad, el derecho coadyuva para especificar algunas reglas, algunas normas para que esa sociedad pueda convivir
adecuadamente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos desde el punto de vista de la sociología para estudiar este sector de la población que ha sido tan abandonado en los estudios de diversas disciplinas y que desde hace algunos años, no tiene más de 20 años, que se descubren como los nuevos sujetos sociales, que es algo muy raro que se enuncien como los nuevos sujetos sociales, como si antes no hubieran existido los niños y las niñas, como si no hubieran existido las gentes con discapacidad, como si no hubieran existido las gentes de la tercera edad, ¿no? Lo que pasa es que se van descubriendo en el interés de los investigadores diferentes grupos que forman todas las sociedades en cualquier parte del mundo. Especialmente y en referencia con la infancia, que efectivamente, según el Organismo Internacional de Naciones Unidas, la infancia llega hasta los 18 años incumplidos, ¿no? Es decir, de los 0 a los 17 años. Y en ese estadio de la vida de los hombres y las mujeres, las instituciones gubernamentales, no nada más en México, sino en varias partes del mundo, a este periodo de vida se le ha dado poca importancia. Todo ha sido en función de la educación, ciertamente, y de la medicina. La psicología entra más tarde a ver los casos atípicos de la infancia. La educación, bueno, se presenta sobre todo en el siglo XIX como aquella necesidad de que todos los niños y las niñas tengan derecho a la educación, no tanto las niñas todavía hasta finales del siglo XIX como sí los niños, en el afán de que entendieran el conocimiento, que aprendieran a leer, a escribir, etc. Y la medicina en cuanto a su proceso biológico de crecimiento. Piaget, que es uno de los grandes descubridores de la infancia y del estudio de niñas y niños, clasifica a la infancia en la primera, la segunda y la tercera infancia, y después viene ya la pubertad, la adolescencia, etc. Pero se quedan en ese proceso de taxonómico de la infancia. Lo que la sociología retoma posteriormente en cuanto a lo que es la sociología de la infancia es ver todos los fenómenos que están alrededor de este periodo y descubre una gran cantidad de aspectos que involucran a niñas y niños y que van determinando su personalidad, su manera de comportarse. Se ve la perversión incluso que tenemos en la sociedad para tratar a niñas y niños. Bueno, pues es muy importante lo que dice la doctora Muñoz Cano, porque el PRIUS, la esencia de la sociología, es, lo ha dicho ella, en el caso específico de haber redescubierto hace 20 años este fenómeno de la infancia, que evidentemente es criticable porque siempre ha estado ahí. Entonces, yo le preguntaría a la maestra Rocío Arroyo, desde el punto de vista también de la sociología y un poco más hacia el derecho, ¿cuál es la trascendencia? Ya la maestra señaló de la infancia, pero ¿hasta dónde la familia, como organismo social por excelencia, le podemos desde ahora fincar una responsabilidad en cuanto a que estos menores están tan desprotegidos en México? Claro. Ya la doctora abordaba sobre la construcción social y cultural que se ha hecho de la infancia. Específicamente en la familia es donde se va construyendo todos estos roles. Al niño, a las mujeres, se les ha depositado en el ámbito de lo privado. Y por tanto, incluso esto es una discusión que está hoy día, las teorías de la justicia, donde ha imperado la ética de la justicia y se ha olvidado esta parte de la ética del cuidado.
cuando tiene que ver en este núcleo y este elemento tan natural y fundamental que merece protección tanto de la sociedad como del Estado, que es la familia. Posteriormente, a la par que viene toda esta construcción social y cultural de la infancia, donde, bueno, nosotros los sociólogos de la infancia rescatamos el estudio de la historia de la infancia, donde son representados los niños en cuadros, en todos estos ámbitos de lo privado. A la par, en el derecho, Bobbio habla de los procesos de especificación de los derechos, donde vienen, por ejemplo, toda esta corriente hace 25 años, cuando ya se opta por crear esta convención, de elevar la Declaración sobre los Derechos del Niño a una convención, a un tratado multilateral, donde queden establecidos más de 41 derechos que especifica. Entonces yo creo que ahí es donde trasciende esta importancia y sobre todo la familia, porque ahí están dados estos procesos donde se van construyendo. Si un niño no encuentra la satisfacción de sus necesidades en este seno, y si no es protegida por la sociedad y por el Estado, muchos problemas se generan pues en este núcleo fundamental. Bueno, pues específicamente en la sociología, decía yo, vamos a encontrar respuestas. Pero hasta dónde la sociología hace sus estudios, ya escuchamos estas diferentes proyecciones y los enfoques que le dan las maestras, pero hasta dónde la sociología, maestra Muñoz Cano, hoy podemos decir que nos ha dado respuestas a esta gran problemática, esto que en México es el pan de todos los días, los niños de la calle y todo lo que sigue. Porque, es decir, ahora venimos aquí dos sociólogos, pero ¿qué han hecho por los niños y por la familia? Bien, el área de sociología de la infancia en la universidad está apenas de manera muy incipiente empezando a trabajar. Hay grandes esfuerzos en otros países del mundo, en España sobre todo, y en México quienes nos hemos abocado al estudio de la situación de niñas y niños y adolescentes desde un enfoque sociológico con todos los fundamentos jurídicos también. Bueno, hemos descubierto y puesto en la mesa de la discusión la necesidad de que se establezcan políticas públicas para solucionar los diversos problemas que tiene la infancia. Usted ya mencionó ahorita el problema de la situación de niñas y niños que viven en la calle o que trabajan en la calle. Este es uno de los puntos nada más de la problemática de la infancia. Hay muchísimos otros que en los estudios de la academia simplemente retoman de la problemática social porque se descubren cuál es la situación de los niños. Algo que en lo que hemos puesto mucha insistencia, por ejemplo, es en este asunto tan delicado y tan doloroso que es la violencia intrafamiliar, que no tiene más de 25 años que se tipificó como delito en México. Pero no involucra nada más la violencia intrafamiliar a la esposa o a la compañera o a la concubina, implica también a los niños de esa familia en donde se da la violencia. Bueno, yo creo, maestra, eso es tan importante, el tema, que voy a un pequeño corte y regresamos de inmediato para que usted siga, en este caso, en el uso de la palabra, para señalar algo fundamental. Y desde ahora yo hago una crítica constructiva, porque en este Distrito Federal, en el año 2008, se les ocurrió en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y aquella Asamblea Legislativa decir que no hay violencia familiar en el Distrito Federal. Y casualmente acaban de presentar un manual de un diagnóstico de la violencia familiar y obviamente respecto a los niños, donde ahora el actual gobierno quiere hacer un diagnóstico, el del Distrito Federal, para resolver el problema.
Pero ¿cómo fue posible que se quitara, por ejemplo, la violencia como causal de divorcio? Así es. Pero ahora vamos a un pequeño corte y regresamos con usted, maestra. Gracias. Ya que la doctora Muñoz Cano tomó antes del corte este concepto tan grave, tan lacerante de la violencia, y como bien lo decía, no solo esta violencia en la esposa, en la concubina, en la compañera, sino que definitivamente se refleja en los niños. Pero también antes tocó algo que es totalmente criticable. ¿Dónde están las políticas públicas para resolver esta problemática? Hablamos de 39 millones de niños menores de edad, ¿y dónde están las alternativas de solución? Entonces regresamos con la maestra Muñoz Cano para que nos diga desde el punto de vista de la sociología esto que es la violencia y que ha sido y está siempre presente, pero quizá, como ella dijo, hace 2 décadas o 3, esto ya se puso en público, pero la violencia es gravísima. Es muy grave y la hemos hecho y la hemos aceptado como muy natural. Parte de la familia. Es parte de las reglas de comportamiento dentro de nuestra familia. Y ya desbordó a la familia también estos, o lo que nosotros hemos estudiado es que la corrección que se hace del comportamiento de los niños siempre ha sido, si nos vamos a la historia, vemos ejemplos verdaderamente aterradores de la manera en que se castigaba a niñas y niños por portarse mal, según los padres, fuera de la casa, según los maestros, según los sacerdotes, cualquier autoridad, cualquier persona mayor de edad que tuviera algo de injerencia sobre esos pequeños. Hoy hemos hecho estudios históricos sobre esta situación de violencia hacia niñas y niños y es verdaderamente insospechado lo que nosotros hemos encontrado. Y hoy lo que la sociología está tratando de demostrar es que estas no son cuestiones ni naturales ni normales. No se puede aceptar la violencia como una forma de corrección, que antes estaba en el Código Penal, doctor. Los golpes, etcétera, con fines de corrección, decía el Código Penal, ¿no? En 1985 se quitó. El artículo 289, primera fracción del Código Penal del DF decía que podías corregir a los niños siempre y cuando las lesiones no fueran de las que se tardaran en sanar más de 15 días. Y Sergio García Ramírez, este extraordinario jurista, fue el autor de la iniciativa para que esto se derogara. Claro. Imagínense que una herida de un niño para que le sane en 15 días, bueno, pues le queda la cicatriz, ¿no? Y la cicatriz del alma y la cicatriz de su psique, ¿dónde queda? ¿Quién la ve para poderla atender? ¿Y al futuro qué va a pasar? Por supuesto. Niñas y niños que dentro de su casa, voy a ser muy clara, a lo mejor muy... pues muy descarnada al decir esto, pero la violencia dentro de la familia es la más recurrente. Nosotros nos asustamos ahora y vemos que en la escuela se golpea a un niño entre sus mismos compañeros. El famoso bullying. El famoso bullying, que es acoso, ¿no? Así es. Acoso. Pero dentro de la familia lo que sucede y nadie se entera es verdaderamente terrorífico. La violación sexual a niñas y niños, donde con mayor frecuencia se comete dentro de la casa. Quien comete este delito es el padre de la criatura, el tío, el hermano, el primo, algún conocido, y esto no se sabe, porque todo se oculta.
lo que decía la maestra Rocío hace un momento, entre esta discusión que hubo, que hoy creo que quedó fuera ya de discusión, entre lo privado y lo público, todo lo que pasa dentro de la casa es un asunto público, porque tiene que ver con políticas públicas y tiene que ver con un problema de salud pública. Los golpes, el aislamiento, los insultos, la falta de cariño, la falta de cuidados, las omisiones que se cometen en contra de las niñas y los niños, desde el momento en que nacen hasta que pueden decidir por ellos mismos sobre su propio futuro, es terrible. Quienes hemos estudiado la violencia hacia niños y niños, verdaderamente nos quedamos pasmados y asustados de la gran variedad, maestra, que hay. ¿Pero qué soluciones da la sociología? La sociología lo que hace es poner en la mesa ese conocimiento, esos descubrimientos que hace, y decirle a los legisladores, tienen ustedes que legislar sobre el asunto, pero además no es un asunto nada más de los descubrimientos que hacen los investigadores en el campo sobre estas situaciones, sino involucrar al Estado a través de sus diversas instituciones, como es la Secretaría de Salud, por ejemplo, que la Secretaría de Salud, cuando llegue un niño golpeado, maltratado, denuncie ante el Ministerio Público que ese niño está siendo objeto de maltrato en su casa. Cuando en la Secretaría de Educación Pública, cuando dentro de la escuela se note que un niño tiene un problema y que se presuma que es producido en su casa, se tiene que involucrar también, no como lo hace hoy la Secretaría de Educación Pública, que creen que todos los problemas es por las diferencias entre el padre y la madre. Tiene que involucrarse más la Secretaría. Hoy lo que hace la Secretaría de Educación Pública a través de todas sus escuelas públicas y privadas es decir, no te metas, es asunto de la familia. Y siguen regresando a este viejo concepto que se tenía de que lo que pasa dentro de mi casa se queda en mi casa. Esto no puede ser. Todos los sujetos que conforman una familia, padre, madre, solo padre, abuelos, niños, etcétera, todos formamos parte de la sociedad y el Estado tiene la obligación de resguardar nuestros derechos y protegerlos. Y entonces, a través de sus diferentes instituciones y sobre todo a partir de un marco jurídico y legal. Bueno, ahí precisamente lo que usted dijo lo voy a retomar porque eso de las políticas públicas hoy, gracias a la forma en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido resolviendo, sobre todo en la 10ª época y la actual Corte, en la primera sala, ha ido resolviendo esos graves problemas de derecho familiar que involucran niños, niñas, adolescentes, concubinos, todas clases de uniones de hecho y de derecho, para decir, maestro, esto es muy importante, Rocío, porque el artículo 138 ter, quater, quintus y sextus del Código Civil del Distrito Federal dice que todas las normas de derecho familiar, las que ha mencionado la maestra Muñoz Cano, son de orden público e interés social. Y el orden público en el derecho familiar es un conjunto de normas jurídicas impuestas por el Estado que la familia y sus miembros tienen que aceptar y cumplir sin protestar. Hay de aquel que sí protesta, porque entonces el Estado entra hasta la casa, entra hasta la recámara. Ese es el orden público. Ya no es esa cuestión que decía la maestra, haciendo la referencia a la antigüedad de la sociología, o esto de que en la familia se queda esto callado. Esto es importantísimo lo que ya ha señalado, pero ahora voy con la maestra Rocío Arroyo, en su carácter evidentemente de socióloga, para meterla en esto que quizá no lo habíamos contemplado cuando charlamos sobre la posibilidad de este programa, pero así como dice la maestra Muñoz Cano, que esto es toda esa realidad y cuando lleguen los casos a la Secretaría de Salud, el tratamiento que se les debe dar. Pero ¿tiene la sociología alguna posibilidad, contempla en su desarrollo, en sus fundamentos,
la prevención de esta problemática o no? Sí. Eso es muy importante. Claro. Porque digo, ahogado el niño, pues tapas el pozo. Así es. Pero sociológicamente, ¿hay prevención para evitar esto? Claro, los sociólogos lo que tratamos de hacer es sistematizar el conocimiento sobre estas poblaciones. Es muy sintomático que son pocos los estudios que se acercan a problemáticas complejas como esta, porque no es fácil. De hecho, incluso hace 20 años, cuando estaban los modelos incipientes para atender, por ejemplo, a los niños en situación de calle, pues no se sabía cómo abordar estas poblaciones. Se fueron descubriendo procesos de callejerización, armando categorías, cuestionando y refutando las creadas por UNICEF, por ejemplo, que lejos, la primera pregunta de la anterior sección, usted comentaba el reclamo, ¿qué aporta la sociología? ¿Cómo previene y cómo explica? Bueno, UNICEF creó hace 20 años términos para denominar a estos niños, y lo acotó en estos términos. Decía niños de la calle, niños callejeros, que formaban dos categorías, niños de la calle y niños en la calle. Eran términos que no hacían una referencia. No, pero eso es un absurdo, porque, perdón que te interrumpa, sí. No podemos nosotros, como ha ocurrido, maestra, y sigue ocurriendo, y es una vergüenza. Yo la llevé al Senado de la República cuando fui senador. El Código Civil Federal, que afortunadamente no se aplica en el país en materia de derecho familiar, hoy, en el siglo XXI, tiene 11 clases de hijos, desde el punto de vista jurídico. De la calle, abandonados, expósitos, huérfanos, legitimados de matrimonio, de divorcio, de concubinato, naturales, están en la ley, Entonces, si UNICEF a estos niños, que además, digo ya, el solo hecho de cargar esa tragedia, pero ahora les vamos a poner un sello, y diferencias de la calle y en la calle, absurdas. ¿Qué significa eso? A eso voy, que no se tomaba en cuenta esos procesos, porque en todo caso los investigadores decíamos, no, en todo caso son niños excluidos socialmente, y que no se está viendo el proceso por el cual están en la calle, que es ahí donde intervenimos los sociólogos, de conocer esas problemáticas. ¿Qué hace? A mí me sorprendía, ¿qué hace un niño de 5 años en la calle viviendo? De 5 años. Para mí era muy impactante encontrarme con esas cuestiones, y entonces decíamos desde la sociología de cómo podemos aportar con estos términos para prevenir que este niño salga a la calle, y qué vamos a hacer con los que ya están. Porque también tenemos que conocer y yo me cuestiono, ¿hay en realidad políticas públicas? Porque lo que yo descubrí en mi trabajo de investigación de licenciatura es que hay un traslapamiento. Nadie sabe bien a bien quién atiende a los niños. Está el DIF dando asistencia social, y que a veces es la única instancia que está en los municipios, porque es la instancia más federalizada, presente casi en el 95% de los municipios en México. Pero está desarrollo social, están otras instancias, y mujeres, están muchas instituciones, y el problema de esto es el rango que atienden las instituciones. Como no hay una institución aún todavía federalizada que entienda que la familia y los miembros que están dentro, como los niños, las mujeres, necesitan una atención focalizada en políticas públicas, eso es lo que nosotros como sociólogos queremos dar. Nuestros estudios que hacemos para que se hagan proyecciones de atención, de prevención. ¿Quién tiene que poner en práctica esos estudios? Porque, digo, se oye muy bien, y quizá los estudios, y se hace, y torna, y bien decía la maestra Muñoz Cano, si llegan y tal, pero yo, en mi calidad de jurista, bueno, estoy teniendo este conocimiento. Recientemente, la ministra Sánchez Cordero y otro grupo de distinguidos juristas, Marco Antonio Pérez de los Reyes, el maestro Jorge Moreno Collado, les escribió el prólogo. Aquí en este programa presentamos su libro, que se llama Sociología General y Jurídica. Y yo aquí, ellos son juristas y se han metido en la sociología. Y los cuestionaba precisamente porque les decía, bueno, muy bien, ¿y la familia? ¿Y las normas para ordenar eso que tú ya dices, esos estudios, cómo
te voy a quitar la palabra para que la maestra Muñoz Caro nos diga cómo hacer realidad esto, maestra. Pues la única forma que tenemos para que esto se haga realidad en cuanto a que los niños dejen de seguir siendo objetos de los adultos, invisibles para casi toda la población. ¿Y de la sociedad? Sí, ¿no? Nosotros vemos en la calle, los niños son parte del ambiente de la calle. Panorama, es como un ¿no? árbol, es como que ya no los vemos. No vemos a los niños que están pidiendo limosna, los que están lavando un vidrio, ya no los vemos, son más bien un estorbo y una amenaza porque subimos el vidrio, no nos vayan a asaltar, porque sabemos que nos van a pedir dinero, sabemos que nuestro vecino golpea a su hijo y mejor no me meto porque es su vida. Sabemos que hay niños abandonados y en una institución que está enfrente de mi casa y los oigo gritar de repente porque los golpean en esa institución de acogimiento. Nos enteramos que hay niños que sufren terriblemente en el interior de un hospital o de un hospital psiquiátrico, que están abandonados los niños, en fin. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociólogos, como Dolores Muñoz Cano? No puedo hacer absolutamente nada que no sea ofrecer los resultados de mis investigaciones e incidir un poco en quienes tienen la obligación de hacer políticas públicas, que son los legisladores, en el Congreso, en ambas cámaras. Y para eso ellos tienen que estar sensibilizados a que la población no son los adultos nada más, sino que esta gran sociedad la conformamos una gran multitud de sectores distintos y diferentes a lo que ellos puedan concebir. El gran problema, doctor, creo, es la falta de sensibilidad que tienen nuestros legisladores, la falta de conocimiento de la realidad. Yo le quisiera preguntar a la ministra Sánchez Cordero, ¿cuándo ha entrado a un reclusorio de adolescentes? Yo le voy a contestar. ¿Cuándo ha entrado a una casa hogar de niños abandonados, huérfanos, con discapacidad? A ver en qué situación están. Bueno, le quisiera yo preguntar a la Junta de Asistencia Privada, a los directores, ¿cuándo han entrado a esas casas hogar? Nunca. No conocen la realidad y entonces, ¿cómo legislan? Ahí estamos nosotros. Esta es la realidad, señores, no les estamos mintiendo. Esta es la situación de estos miles y millones de niños en nuestro país. Bueno, acabamos de hacer, decía yo, 2 programas y haga usted de cuenta, usted no vio los 2 programas seguro, pero aquí donde está usted sentada estaba la ministra y ella nos dejó a todos en una impresionante realidad cuando nos habló que ella personalmente había estado en Oaxaca en el caso concreto de una indígena que había matado a su esposo y le habían dado 40 años de cárcel por alevosía, premeditación y ventaja, porque ella era chiquita y el señor era muy alto. Y entonces ella se esperó, de las golpizas y lo mal que la trataba, se esperó a que se durmiera para poderlo matar. Entonces dijeron los jueces, alevosía, premeditación y ventaja, porque se esperó hasta que se durmiera. Y entonces, eso ella lo constata ya. Y llega a la primera sala el caso a la inversa de un señor muy fuerte que estrangula a su mujer chiquita, y entonces cuando lo van a condenar o a juzgar dice él, es que me aloqué, fue un momento de locura. Sí, y le dieron 4 meses. ¿Por qué? Porque no había alevosía, premeditación y ventaja, sino había una fuerza bruta, una fuerza excesiva de parte del hombre. Entonces, eso es muy importante porque aquí ocurrió en este programa y se puede consultar fácilmente, porque el gran problema, y ahora ustedes, qué bueno como sociólogos, que rescaten su campo, que le den sentido, y esto hay que hacerlo a nivel nacional, porque ustedes tienen todo por hacer, y darnos a los abogados la materia prima,
Mira, abogado, tú no puedes decir que la edad para casarse puede ser 12 o 14 años como era antes en la República, porque sociológicamente pasa esto y esto. Debe ser como antes que llegaran los españoles, la edad para casarse era 20 y 22 años, no era 12 ni 14. Entonces, usted que nos ve, que nos hace el honor de permitirnos llegar a su casa, le resulta esto más interesante porque se involucra con nosotros y ahí está haciendo realidad este programa porque nos permite llegar precisamente a su domicilio. Yo voy a hacer un corte y regresamos para esta tercera parte con la maestra Muñoz Cano y la maestra Rocío Arroyo para que no le cambie porque lo que sigue está mejor que lo que ha escuchado. Gracias por seguir con nosotros. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando de la gran problemática que implica para México tener 39 millones de niños y niñas menores de edad. Problemática extraordinaria porque no hay políticas públicas adecuadas, no hay presupuesto, es la palabra. Pero en esta tercera parte del programa, le pediría yo a la maestra Rocío Arroyo que nos dijera a ustedes, como distinguida teleaudiencia, qué podrías, con base en tu experiencia de socióloga, aconsejarle a las personas que pongan en práctica en su hogar, en su relación familiar, con sus hijos, con sus amigos, porque bien decía la maestra Muñoz Cano, este gran problema de la violencia está siempre presente, pero es bueno seguir callando, hay que sacarlo, hay que hacer las denuncias, se hacen cosas penales y después en la familia, bien decía también la maestra Muñoz Cano, las heridas físicas se curan, pero las del alma, esas son para siempre. En la encuesta nacional de discriminación 2010, la gente pensaba que los niños tienen los derechos que la familia les quiere dar. Las relaciones que construimos dentro de la familia son muy importantes, porque si seguimos considerando, ya lo mencionaba la doctora Muñoz Cano, al niño como parte, propiedad de los padres, donde te pego porque eres mi hijo, porque lo digo yo, sin dejarle lugar a su opinión, que es uno de los derechos, que los niños opinen sobre lo que les pasa, escucharlos, que ellos establezcan qué quieren, que decidan, porque solo así, ¿cómo queremos ciudadanos que decidan si desde pequeños no nos enseñan a decidir? ¿Qué deben hacer los papás para eso? Está muy bien como lo dices, así se oye perfecto, pero el papá ya un poco machista o mucho, o a la mamá que es sola la que dirige la casa, o que los niños tienen como nana la televisión y los programas y la violencia, ¿qué? Digo, eso que dices, ¿cómo? Atenderlos, darles un lugar, darles voz a su opinión, respetarlos, el respeto a que existen. Hay veces que los vemos, yo los veo en los centros comerciales, todos son tratados como objetos. No son objetos, la convención que nos dicen los tratados son sujetos de derechos. ¿Qué es eso? Es darles un respeto, darles un lugar en la familia, que tomen sus decisiones, no discriminarlos por edad, darles las posibilidades de crecimiento, que los atiendan. La vida moderna nos está llevando a que incluso hay lo que se llaman las parejas dinky, ¿no? Que double income, no kids. No hay niños a veces en las familias, ¿no? Ya no se quiere tener niños, ¿no? Pero no diles en español lo que acabo de decir en inglés. Porque... Sí, que hay doble ingreso en las parejas que quieren vivir ya una vida autónoma, viajar y no tener hijos. No tener hijos porque implica pues mucha responsabilidad. Bueno, pero en realidad eso pues es cada quien.
Eso cada quien, son decisiones cada quien. Para los que los tienen y para los que han decidido tenerlos, no son de su propiedad, hay que respetar a los hijos, hay que darles un lugar y hay que formarlos para que en futuro puedan ser mejores personas y mejores ciudadanos, que decidan, que tomen decisiones. Yo creo, yo en lo personal, diría, parafraseando a la maestra Rocío Arroyo, que usted allá en su hogar no le cuesta trabajo lo que le voy a decir. Escuche a sus hijos, óigalos, dialogue con ellos, póngales atención, tenga paciencia y quizá en un momento dado van a decir cosas infantiles, pero es muy importante oírlos, que precisamente las Naciones Unidas se han manifestado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México en forma muy importante en lo que es el interés superior del menor. Pero voy con la maestra Muñoz Cano para que igual en esta tercera parte del programa nos diga qué le puede usted sugerir, maestra, a la distinguida teleaudiencia, así en cosas muy concretas que hagan en esa relación familiar, con base en su experiencia y en lo que ustedes manejan, ¿no? Es un tema realmente difícil porque no es nada más referirnos a la voluntad de la madre o del padre. Vivimos en una sociedad verdaderamente especial, difícil, en donde el Estado desde mi punto de vista, es el absoluto culpable de la situación que se vive actualmente en este aspecto, las niñas y los niños. Mire usted, doctor. ¿Y la familia? Quienes vamos, quienes trabajamos, las mujeres que trabajan, los hombres que trabajan, que son padres y que son madres, y tienen que cumplir un horario. No se ha establecido en México, hemos sido nuestros legisladores, los operadores de la administración pública fundamentalmente, ha sido incapaz de establecer un horario acorde a las obligaciones familiares. De tal suerte que hay madres que trabajan en una oficina pública y salen a las 10 de la noche. Y los señores igual. Cuando debe haber un horario, el Estado debe entender que toda la gente tiene una familia, por lo tanto tienen que entrar a las 8 o 9 de la mañana y salir a las 5 de la tarde. Lo que no hicieron en ese periodo de trabajo, ¿para qué se quedan hasta las 10 de la noche? ¿Por qué el jefe le obliga a su secretaria o a alguna de sus colaboradoras que se queden hasta las 10 de la noche? Nunca preguntan si tienen familia. Y aunque no sean madres, tienen padres, tenemos todos el derecho de disfrutar de cierto tiempo para nosotros. Ese es un primer problema con el que nos encontramos. Luego, muy importante, pero además la solución que usted da se me hace muy adecuada y quienes nos ven, autoridades, gobierno federal, locales, municipales, legisladores, etcétera, deben escuchar a la maestra, porque precisamente algo así tan simple pone el dedo en el renglón. Hay veces que la gente se queda en un activismo inútil. Así es. Y la familia se queda abandonada. Hay sociedades en el mundo que entran a trabajar, hombres y mujeres, pero a las 6 de la tarde, no importa lo que estén haciendo, cierran y se van a su casa a comer con su familia, al cine con sus hijos, al parque a jugar. Y esta sociedad no ha podido entender que eso es importante porque como los niños no importan, hay que darles de comer y ponerles una televisión, darles la tableta actualmente, el iPad, y tenerlos entretenidos. Hoy los niños no pueden salir a jugar a la calle porque es peligroso. Hoy los niños no pueden ir a un parque porque ya no existen los parques. Bueno, ya lo están recuperando en el DF. Pues los están recuperando por una política enfocada a acabar con los niños en situación de calle que vivían en esos espacios, porque todo eso hemos estado analizando. Uh-huh. Entonces, como esos espacios inútiles que quedaban en medio de las avenidas, etcétera, los ocupaban los niños en situación de calle. Y vino un norteamericano a decirnos cómo teníamos que hacer para eliminar a esos muchachitos, pues entonces dijeron, vamos a poner jardines que están en medio de avenidas de alta peligrosidad para los menores de edad, tienen que cruzar puentes, en fin. Bueno, algo se está haciendo ya.
Pero no crea que es mucho para beneficio de los niños, ¿eh? Todo tiene otro sentido. Y entonces yo le apuesto mucho a la educación, doctor, muchísimo. Creo que es el elemento fundamental. Mientras las mamás, los papás, los maestros, los jueces, los ministerios públicos, el policía, usted y yo y todos los que estamos aquí, no sepamos cuáles son los derechos que me asiste el Estado, por ser niña, por ser niño, por ser mujer, por ser hombre, por ser discapacitado, etcétera, no podemos exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Luego entonces le apuesto a la educación. Las mamás deben conocer. El que no seamos abogados no nos exime de la obligación de conocer las leyes. Así es. Porque cuando yo sufra la violencia, que me golpee mi marido y diga yo, pues me tengo que aguantar porque no hay nadie que me proteja, eso no es cierto. Hay leyes que ya me protegen. Y si voy al Ministerio Público a denunciar a mi marido y el abogado que está como Ministerio Público no me quiere hacer caso, yo lo puedo denunciar a él en ese momento. Y entonces tenemos que apostar a la educación. Los medios de comunicación son fundamentales. ¿Para bien o para mal? Deberían ser para bien. Y en este sentido, los medios de comunicación deberían ser para bien, para sacar campañas en la televisión, en el periódico, en las revistas, etcétera, y decirles: no golpes a tu hijo. Ha habido campañas muy interesantes, pero son muy cortas, que no causan un fuerte impacto en la gente. Necesita la gente estar repitiendo, así como nos repiten a las señoras que lavemos los trastes con X marca de jabón y que a los señores en el fútbol tienen que tomar determinada marca de cerveza que se las pasan cada rato. Bueno, cada rato hay que pasar estos spots en donde se rescaten estas indicaciones que nos maneja la Convención de los Derechos del Niño. El niño tiene derecho a una vida libre de violencia, a jugar. ¿Creen que cuando el niño juega está perdiendo el tiempo? Bueno, hasta las maestras en la escuela se enojan cuando el niño juega. Tenemos un trastorno mental los adultos respecto a los derechos de los niños. Quieren tener niños autómatas, repetidores. ¿En dónde está entonces la calidad educativa? ¿Cómo vamos a ser ciudadanos libres, progresistas, conscientes, si los estamos limitando desde que nacen? No, pues es lo que ha dicho la maestra para cerrar este programa. Es muy importante porque ha hablado de políticas públicas, ha señalado en forma importante ¿qué papel vamos a jugar en la sociedad, la familia, los padres, las madres, los hermanos y sobre todo estas políticas públicas que serán una respuesta? Pero es importante, de acuerdo a lo que ha dicho la maestra Rocío Arroyo y la maestra Muñoz Cano, que usted allá en su hogar reflexione, tome en cuenta estas cuestiones que hemos traído, que hemos comentado con usted, porque es cierto, es una problemática grave, por eso haremos un segundo programa, porque la maestra en este momento, antes de irnos, ha señalado ya la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, que esto es algo fundamental que debería de estar en el conocimiento de todas las personas, sean o no abogados. Esto último que ella decía, yo lo retomo para decir o señalar que estas campañas no sirven. Deberían ser acciones permanentes, que es lo que ella ha dicho, así como hay para el anuncio, acciones permanentes en los medios de comunicación en favor de la familia, de los niños, de los propios niños que están en la calle. De estos 39 millones de menores de edad de este país, que insisto en el número, porque usted en su hogar debe darse cuenta que usted con sus hijos forma parte de estos 39 millones, y hay que hacer algo por ellos, porque, y coincido totalmente con la maestra Muñoz Cano, el subdesarrollo intelectual es el más grave y de ese no se sale nunca.
En una población que tiene la mitad de personas analfabetas, porque evidentemente que el que dice M-U-M-U, L-A-La, mula, pues es una persona analfabeta que no sabe leer ni escribir. Entonces usted registre lo que le decimos, recuerde que nos puede ver en Cablevisión 112, en el Sky 639, en Dish 731, en las repetidoras locales de televisión en todo el país. Igualmente a nivel internacional usted puede en www.scjn.gov.mx consultar, ver de qué estamos hablando, de qué se trata, y los domingos lo invito a leer mi columna en El Sol de México, Derecho Familiar, que como usted sabe es la organización de periodismo más grande de América Latina y la más importante. Este artículo que publico los domingos, donde hablo precisamente de lo que va a ocurrir al lunes siguiente en el canal judicial, se reproduce en 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana de todo el país. Entonces usted tiene forma, y así como cuando me escribe al correo electrónico jguitron@derechofamiliar.net o me habla al 56 39 22 35, y que he tenido el privilegio en ese programa que dedico una vez al mes, en este diálogo con ustedes de los problemas que me plantean y doy respuestas, he tenido el privilegio de saber, de poder contar con la realidad de que este es uno de los programas que más audiencia tiene dentro de la barra de opinión del canal judicial, donde se calcula que 10 millones de personas ven el programa Derecho Familiar. Por eso, a usted le reitero mi agradecimiento, a las maestras. Maestra Muñoz Cano, ha sido muy importante lo que usted ha dicho. Si quiere despedirse de nuestra distinguida teleaudiencia. Cómo no, pues yo agradecerle la oportunidad que me dio al invitarme a su programa y bueno, pues estar frente al público, estos 10 millones, que bueno, es un récord de veras, ¿no? Y yo invitaría pues a las madres y a los padres, porque es cuestión de dos, no es cuestión de la madre nada más, el que quieran a sus hijos, los acaricien, los carguen, los apapachen y les digan que los quieren. No importa cuáles sean nuestras carencias económicas, lo afectivo es lo que nos da de comer todos los días. Gracias, maestra. Maestra, antes de irnos, un mensaje, porque después haremos una segunda parte. Muchas gracias, doctor. También muy agradecida. Para mí, nosotras veíamos el programa y anhelábamos algún día estar en este programa. Hoy se ha hecho realidad. Y pues también, por mi parte, creo que coincido con la doctora, con ustedes, amor y justicia van de la mano. Gracias. Y a ustedes, gracias por permitirnos llegar a su hogar. Nos veremos en el próximo programa de Derecho Familiar. Yeah.